apuntó es que esta situación está más que nada politizada, ¿no? Que fue una de las cosas que dijo. Bueno, gracias, Nico. Nosotros esta tarde, de hecho, tuvimos la oportunidad de grabar una entrevista en casa. Sepan disculpar algunos que otros problemas técnicos que hemos tenido, precisamente con Santiago Kovadlov, que es filósofo y escritor. Él mencionaba esta situación de que le llamaba la atención, que fue un término bastante fuerte en algún punto, pero que no quitaba en el texto entero la falta de garantías constitucionales que se estaban dando en el país. Y lo que remarcó fundamentalmente una y otra vez es que se trata de un sector que se siente no escuchado por el gobierno nacional. Les vuelvo a repetir, fue grabado en casa, como hacemos ahora todos también home office, así que tiene algunos problemas técnicos de conexión, pero la verdad que vale la pena cada una de las respuestas que da, como para sentar posición sobre qué es lo que ocurre con este texto que tanto revuelo provocó. Me gustaría preguntarle por qué el término de infectadura, ¿no?, que tuvo tanta repercusión en el último texto que han lanzado un grupo de personas, entre las cuales está usted. Bueno, el término no lo escogí yo, pero entendí que con él esencialmente quienes redactaron este documento, al que sin duda adherí, quisieron mostrar en qué consistía la instrumentación que se estaba haciendo de una situación extrema y dramática como es la que generó el virus del COVID-19 para encerrar o reducir la magnitud del problema a una falsa disyuntiva, que es la disyuntiva entre vida y muerte, como si quienes cuestionáramos la forma en que el gobierno procedía hubiéramos optado por la muerte y no por la vida, cuando en verdad se quería entonces, mediante ese término, señalar un procedimiento que no admitía discusión, un concepto del cuidado de la vida que era intransigente en la posibilidad de entablar una discusión acerca de su alcance, de su verdadera magnitud, de su profundidad, y olvidando en última instancia que cuidar la vida significa también, en circunstancias como estas, trabajar desde el Estado por la preservación de la República, por sus instituciones, por el funcionamiento del Congreso, por la autonomía de la justicia en relación al poder político, por la posibilidad, en suma, de que el debate prepondere sobre la decisión unilateral. ¿No es muy duro el término? ¿Usted realmente cree que quizás la democracia pueda llegar a estar en peligro en algún punto? Sí, le estoy explicando por qué creo que puede estar en peligro. Precisamente porque la parálisis de las instituciones de la República es más que evidente, porque se habla de preservar la vida mientras se libera a asesinos y violadores y se promueve la reclusión de ciudadanos que no han cometido ningún crimen. Entonces, hay peligro precisamente cuando se reduce la idea de las responsabilidades del Estado a las decisiones del Poder Ejecutivo, sin que se pueda debatir con la oposición los procedimientos adecuados o reduciendo la oposición a las medidas clínicas que se puedan tomar en relación a la capital federal y a la provincia de Buenos Aires. Entonces, una democracia peligra cuando la transición del autoritarismo a las instituciones de la República no se produce con la suficiente profundidad como para que la justicia prepondere con su autonomía sobre el poder. Ahora, el trabajo que está haciendo en algún punto Alberto Fernández, con Larreta, con Morales en su momento, pero también siguiendo el transcurso de lo que ocurre en cada una de los distritos que tienen ejecutivos que no son afines al frente de todos, ¿no? Entonces, ¿usted cree que eso no es tener en cuenta a la oposición? No, no creo que no sea tener en cuenta a la oposición. Creo que es reducir la oposición a lo que el gobierno entiende indispensable para él. Pero entre quienes pertenecen al campo de la ciencia con suficiente idoneidad, hay muchos infectólogos, clínicos,
y personalidades con que sin duda cuenta nuestro país, que no están siendo oídos, que también firmaron este documento que yo también firmé al igual que otros, y que están pidiendo no tener razón, pero sino ser escuchados, porque no tienen el punto de vista que necesariamente tiene el gobierno, porque no conciben las medidas terapéuticas en el mismo modo en que la concibe el gobierno, y porque la parálisis laboral que está enfrentando justamente la ciudad de Buenos Aires queda probada por el hecho de que su jefe de gobierno se muestra cada vez más dispuesto a reabrir los espacios de trabajo, de producción, de desarrollo, que requiere el sostenimiento de la salud también en el campo laboral. Sí, sin embargo, después todo el tiempo él y su ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de Hernán Quirós, dicen que en caso de ser necesario pueden retrotraerse un poco en las medidas e incluso dar marcha para atrás. Es que justamente como el trasfondo del problema es que no tenemos un diagnóstico clínicamente seguro, todo lo que hacemos es preventivo. Pero la prevención tiene que contemplar muchos más aspectos que el solo hecho de quedarnos encerrados. No hablo yo solo de los efectos psicológicos, no hablo solo de las personas mayores, hablo del modo como se integran en el cuidado de la salud de una sociedad el desarrollo de las medidas clínicas con la contemplación de los imperativos económicos y laborales. No oímos al gobierno hablar de eso. Se escucha sí que hay un debate en torno a la deuda externa, pero me parece a mí que la apertura hacia quienes no coinciden con el gobierno en un debate y en un intercambio que rebase la ciudad de Buenos Aires y la provincia en términos políticos y permita que personalidades de otros campos puedan intercambiar ideas acerca de lo indispensable y de lo estratégicamente adecuado, sería un signo de fortaleza democrática que no estoy advirtiendo. Ahora, en algún punto, la discusión está puesta en los siguientes términos. Cuarentena sí, cuarentena no. Sí. Vida, muerte. ¿Usted se ubica en esa discusión? O sea, ¿sería usted entonces un anti-cuarentena? No, yo no soy maniqueo. Creo que hemos tenido, por suerte, hasta ahora pocos muertos, que tenemos, sí, un pico ascendente y creciente que pondrá a prueba los recursos terapéuticos con que cuenta el país para enfrentarlo. Pero creo que esas disyuntivas son demagógicas, son encubridoras. Cuando murió asesinado el fiscal Nisman, el oficialismo de entonces dijo: nosotros somos la alegría, ellos son la muerte. ¿Quiénes éramos la muerte? Los que salimos a decir que había un fiscal asesinado. Entonces yo creo que pensar es una actividad muy distinta de polarizarse en una opinión contra otra. Pensar es buscar espacios convivenciales de disidencia. Espacios convivenciales de disidencia. A ver, ahí lo perdí. Ahí vuelvo. Ahí va. Sí, entran llamados telefónicos y se interrumpe. Entonces, no creo yo que podamos considerar autoritaria la posición de un gobierno que se abra al diálogo, pero sí creo yo que no nos queda más remedio que caracterizarla así, cuando el debate se cierra en decisiones que no contemplan un concepto más amplio de la idea de salud cívica. Es que me da la sensación de que todo el tiempo está polarizado, porque la utilización del término entonces infectadura también coloca al bando contrario en una situación incómoda. Es como que se incomodan mutuamente, ¿no? Uno critica al otro y el otro hace un reflejo de lo mismo, critica al otro. Estamos conversando con la idea de superar esos extremismos y de poder atenuar todo aquello que pueda contribuir a alejar a quienes deben acercarse. Pero no limitemos la idea de idoneidad a las posturas del gobierno. El gobierno está rodeado de hombres de ciencia que responden en muy buena medida a sus propias convicciones.
me parece a mí que es muy importante no tomar la posición de quienes no coincidan, pero sí escuchar y hacer pública también el debate, la palabra de quienes no coincidan. Una democracia vive de la capacidad de interlocución y no de sumisión a una palabra imperativa o hegemónica. Es interesante lo que dice porque muchas veces también se coloca en esta disyuntiva de cuarentena o los anticuarentena como un menosprecio a los infectólogos que están trabajando en estos momentos con los distintos gobiernos, no nada más con el gobierno nacional. Por supuesto, que hemos salido todos a aplaudir a los que se juegan la vida a diario para ayudar a atenuar la magnitud de este mal y lo debemos seguir haciendo. No se trata de no reconocer lo que se ha hecho de bueno, se trata de no reducir lo bueno a lo que se hace. De pensarlo desde otra perspectiva. De sumar perspectivas, de generar un espacio polifacético, pluralista, abierto. Mire, el Congreso necesita funcionar. El Congreso es la expresión acabada de lo que significa un espacio pluralista. Si el Congreso está paralizado, la democracia está en peligro. Claro. Ahora, Santiago, en algún punto la imagen del presidente rodeado de Larreta y Kicillof, en un inicio esas imágenes de esas teleconferencias con todos los gobernadores, sin importar el partido al que pertenezcan, daba la sensación, o se hablaba de una nueva era en la política argentina donde la grieta no iba a tener tanto protagonismo. ¿Por qué parece que en el último tiempo la grieta vuelve a ser protagonista? Mire, no digo que lo que voy a manifestarle sea lo único que puede decirse sobre el tema, pero tengo yo la siguiente convicción. Cuando uno sigue las conversaciones que el presidente de la República llevó adelante, ladeado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y por el jefe de gobierno de la ciudad, advertía, y no solo allí, las constantes agresiones y descalificaciones que el gobierno de la ciudad sufría por parte del gobernador de la provincia, las constantes descalificaciones que sufría la gestión de la gobernadora Vidal por parte del gobernador de la provincia. Yo no le escuché a Larreta una sola descalificación de nadie. No le escuché una sola descalificación. Esta asimetría en los procedimientos revela dos actitudes distintas en cuanto al don de convivencia. La grieta se acentúa porque creo yo que quienes responden primordialmente a los intereses y convicciones de la vicepresidenta de la República necesitan acentuar las dicotomías drásticas e intransigentes porque de esa intransigencia vive ese sector. Si buscamos los espacios de diálogo, de encuentro, digamos así, ahí se fue la imagen de nuevo. Sí. Yo voy a tratar de ubicarla enseguida otra vez. Bueno. Y retomamos, a sí, ver. Sí. Entonces le decía, si nosotros tratamos de advertir que el porvenir de la República pasa por la capacidad no de coincidir, sino de disentir en el marco de la convivencia y la no descalificación, es evidente que ese porvenir republicano está comprometido por posturas de intransigencia. Toda vez que se recurre a la idea de que la contraparte es prescindible, está en peligro la capacidad de diálogo. Uh-huh. Entonces, si se emplea una terminología... Alberto está visto como un hombre de diálogo. Y sí, ha salido a veces a... No hay duda alguna de que el presidente, por una parte, está haciendo un esfuerzo por integrar lo que está separado, pero por otra no queda ninguna duda que cuando los propósitos de decisión y de grieta se ponen rotundamente de manifiesto, él guarda silencio. Entonces ese silencio es elocuente. ¿Por qué cree que lo hace? ¿Porque le trae problemas de puertas para adentro o porque es realmente lo que cree? Es muy difícil saber lo que piensa Alberto Fernández. Yo creo que es un hombre que ha privilegiado el ni durante mucho tiempo. Ni esto, ni lo otro.
está haciendo un enorme esfuerzo por mantener equilibrio entre los compromisos que tiene con quien le ofreció la presidencia de la República como cargo posible y quienes integran una sociedad que aspira a construir una república donde el poder político no sea absolutamente unilateral, ni el Estado macrocefálico, ni la labor empresarial denigrada o descalificada como si se tratara de delincuentes. En fin, es muy difícil su tarea, pero es muy difícil también saber qué piensa. De la mayoría de los políticos, yo le podría decir esto, en realidad uno no sabe si tienen convicciones o necesidades. Bueno, era la visión